Muy buenas tardes a todos nuestros amigos de la Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos con ustedes compartir la continuación de nuestro curso gratuito, Introducción a la Historia de la Kabbalah y el Misticismo. Estamos en sus orígenes. Bien, hay mucho tiempo que dejamos de continuar estas clases. Con la ayuda del Creador vamos a retomarlas porque es necesario poder informarnos también en el desarrollo de la Kabbalah dentro de su margen histórico. Bien, esta es una introducción a la historia, no es la historia, pero por eso que van a ver, a lo mejor hay muchas cosas que los que han estado interiorizándose en el tema de la historia de la Kabbalah van a decir, oye, pero tú no nombraste, por ejemplo, a los cabalistas de Lunel o los cabalistas de Burgos o de Posquieres y de los cabalistas que empezaron a surgir en toda la península ibérica completamente. No has hablado todavía de los Hasidim de Askenaz, que son los cabalistas que surgieron, ¿cierto? Y que aparecieron, así como prácticamente de la nada, pero no había todo un desarrollo. Y bueno, hay muchas cosas que las vamos a ir viendo en detalle a futuro. En estos momentos vamos en la clase número 15. Bien, quiero decirle a los amigos que nuestras primeras grabaciones se vieron con una dificultad en el audio. Ya se escucha, pero de repente se escucha como una turbina, y es porque en ese tiempo no teníamos un micrófono y que hay algunas personas que dicen, oye, pero el ruido a mí no me incomoda, yo le bajo un poquito el volumen, escucho igual, si lo veo desde el computador no se nota, si lo ve desde el teléfono le tengo que subir mucho el volumen para que se escuche. Esto es como la clase 1 hasta la clase número 10, que se escucha más o menos así, ¿ya? Hay algunos que me han dicho, no, no me incomoda, pero hay algunos que a lo mejor dicen, no, este ruido a mí me molesta, me desconcentra. No tiene ninguna obligación, hermano, en ver los videos. Este es un curso totalmente gratuito, pero la información está. Y también los PDFs y algún material que enviamos en nuestro canal de Telegram, que está en la descripción del video. Vimos y enviamos un material que tiene que ver con la investigación de la investigadora, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con Javiva Pedayá, con toda la historia de cómo se formaron las primeras escuelas de Kabbalah. Bien, y que de verdad que es un material bastante escaso. De hecho, el libro donde ella fue invitada a exponer en estas tesis, el libro está descontinuado. Y nosotros lo enviamos a través de PDF al grupo de Telegram del canal, ya para que usted lo pueda ver ahí, que va a estar en la descripción del video. Voy a poner aquí en la hora para ir de lleno a la clase número 15. Si usted se encuentra con esta clase, hay que recordar que como es la 15, usted entenderá que hay todas unas clases que están anteriormente y donde hemos estado hablando del surgimiento de la Kabbalah como historia. Bien, esto no te lo cuentan, la idea es que lo veas por ti mismo. La Kabbalah tiene su historia, el misticismo también, y de cómo surgió. No es que la Kabbalah, como dicen algunos, aparece en el siglo XIII, no apareció en el siglo XIII, la Kabbalah se reveló con ese nombre, pero los místicos y los cabalistas o los Hasidim, no confundir con la Hasidut de hoy día, que ese es el resultado posterior. Bien, si alguien ve este video va a quedar bien perdido. Le recomiendo que vea desde los orígenes, desde el principio, para que pueda entender. Bien, en este momento estamos hablando acerca de cómo surgieron en el siglo XIII oficialmente las escuelas de Kabbalah, que eran recintos o batei, ¿cierto? Que es el conjunto de Beit, que Beit es casa, casas de estudio, o llamado Beit Midrash. Bien,
Los Beit Midrash fueron los lugares que se concentraron para estudiar Torah, para estudiar tradición, para estudiar judaísmo, y que iban en paralelos con la sinagoga de esa época. Estamos hablando del siglo XIII. En el siglo XII, anterior al siglo, y el siglo XI, existían lo que se conoce como las sinagogas, y los Beit Midrash, o las casas de estudio, que muchas veces ocupaban el mismo lugar de la sinagoga, empezaron, según esta investigación, a surgir casas de estudio y sinagoga aparte. En algunos, las dos estaban en el mismo lugar físico, y en otras, los Beit Midrash se transformaban en sinagoga. O sea, tenían un espacio para el culto, para la plegaria, para la tefilá y para el servicio religioso. ¿Bien? Lo que vimos que este surgimiento empieza a aparecer en Provenza. Eso es lo que llamaríamos nosotros la actual Francia. Los cabalistas de Provenza empiezan a llamar la atención por la cantidad de revelación que empezaron a ver y a compartir, que la Torá sagrada tenía mucho más que entregar. Esta es una revelación grande, mucho más que entregar. ¿Y qué es lo que sucedió? Que empezaron a hacer votos, ¿cierto?, de dedicación, de santificación en algunas personas para que se dedicaran al estudio profundo de la Torá, y que vinieron también a revelar la antigua tradición esotérica y mística conocida como las doctrinas ya ocultistas de la luz, o la tradición escondida de Israel, que era todo lo esotérico y que antes se llamaba Jochma Nistara, que es la sabiduría oculta y escondida de la Biblia, y que empieza a tomar la forma de Kabbalah, que significa recepción, recibir una tradición, recibir revelaciones, y que se decía que desde Provenza 4 eminentes rabinos cabalistas recibieron la visita del profeta Elías para revelar nuevos conceptos y nuevas revelaciones. Alguien dice, ¿cómo el profeta Elías? Bueno, a diferencia del cristianismo, que cree que el profeta Elías se subió solamente al carro de fuego y que ascendió a los cielos para desaparecer, dentro de la tradición cristiana, ellos dijeron que esto ya se cumplió, que Elías ya se fue y no vuelve más. Dentro del judaísmo, se dice que solamente quedó registrado una de sus tantas venidas. O sea, Elías no es totalmente humano, sino que es una especie de creación dentro de todas las creaciones de Dios, que le llamaríamos nosotros los metahumanos. Ya esto es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero hay algunos que no creen esto, pero no importa, la Kabbalah no es dogma para que alguien diga, no, usted tiene que creer. No, esto no es dogmático, esto es revelación, ¿bien? Y la tradición del judaísmo tradicional, del judaísmo bíblico por otro lado, y la Kabbalah, se sabe que el profeta Elías va y vuelve. Va y vuelve. Y de hecho, cuando nosotros celebramos la fiesta de Pascua, de Pesaj, dejamos en una parte de la ceremonia o del Seder la puerta abierta y cantamos la canción que se conoce como la canción de Elías, que venga pronto Eliyahu, Hanabi, para que venga el Mashiach, o para que venga el Mesías. Porque la profecía dice que antes del día de la ira, antes del día final, aparecerá el profeta Elías nuevamente para unir y reconciliar a los padres con los hijos con los padres. Bien, entonces, en Provenza, en este lugar geográfico, y que está toda esta información en los videos anteriores, se revela y se da a luz la Kabbalah, pero siempre en círculos cerrados. Bien. Desde allí, la figura de un gran cabalista de Provenza llamado Isaac el Ciego, que pertenecía a toda una línea de cabalistas, poderosísimos por cierto, él incursiona en poder enseñar en Gerona, o Girona como se llama hoy día actualmente, Gerona, en este pueblo, en este lugar geográfico, donde la Kabbalah toma una dirección bastante interesante, y es que dentro del círculo de Gerona, la Kabbalah se da a conocer al mundo. ¿Sí?
En Provenza se mantenía solamente en círculos muy de élite, muy especializado. No cualquier persona llegaba a estudiar Kabbalah, no cualquier persona, tenía que cumplir ciertos requisitos, y que eso ocurrió en Provenza, y casi todo en el lugar de la geografía francesa, en esa época, ¿bien? En Provenza, y luego por Isaac el Ciego, desde allá empieza a incursionar en poder enseñar la Kabbalah en Gerona. ¿Qué es lo que sucedió en Gerona? En Gerona llamémoslo así, se multiplicó, y un lado de Gerona, cabalistas de Gerona, quedaron estrictamente, llamémoslo así, obedientes a... Cuando digo obediente no me refiero a imposición, sino que de obediencia que hicieron caso y que quisieron imitar la misma técnica o el mismo trabajo de su escuela madre, que en este caso era la escuela de Provenza. Unos cabalistas de Gerona replicaron exactamente lo mismo, pero de ese grupo de Gerona se abrió un grupo de cabalistas que dice la historia de la Kabbalah que fueron 12. Curiosamente este número ya a nosotros nos llama la atención. 12 cabalistas en Gerona se dedican a expandir la Kabbalah a todo público. Pero a todo público entre comillas, porque obviamente que la Kabbalah no es para hacer proselitismo, no es para convertir a nadie. El estudio de la Kabbalah tiene que ver con el estudio interno de la Biblia, de saber los secretos, y no estoy hablando de teología, esto abarca mucho más, y los hermanos que saben de esto, saben que el estudiar la Kabbalah no tiene que ver con teología, tiene que ver con mucho más allá, y que lo puede ver usted en las clases anteriores. La escuela de Gerona se fracciona y que una parte conserva lo de Provenza siendo Gerona y por otro lado los de Gerona se levantan, ¿cierto?, para expandir la Kabbalah a todo público que tiene un conocimiento de la Torá y en círculos judíos, pero ustedes saben que cuando las cosas empiezan a hacer ya ruido, que muchos judíos empezaron a abrazar el estudio de la Kabbalah porque no lo conocían y algunos lo estudiaban pero muy personalmente, ahora se expandieron y obviamente que esto también llegó a oídos de gente del cristianismo, de otras religiones que también estuvieron interesados en estudiar, pero siempre les decían que esto era solamente para judíos y que si querían estudiar la Kabbalah tenían que acatar todas las cosas o las instrucciones que le empezaban a decir. Y a eso es lo que nosotros llamamos que los cabalistas de la escuela de Gerona, los cabalistas más conocidos del grupo de Gerona fueron Asriel de Gerona, Ezra ben Salomón, Jacob ben Sheshet, Nachmanides, Asher ben David, Abraham ben Isaac Hassan, Yehudá ben Yacarta, Mesulam ben Salomón de Piera y un conocido ben Belima. Así aparece, ¿cierto?, en la escuela de Gerona, lo que llamaríamos hoy día en el territorio de España. Pero en ese tiempo se llamaba Sefarad. ¿Bien? ¿Por qué destacamos de estos cabalistas que quisieron ya expandir a todo público judío? Los más importantes, no digo que los demás no lo sean, pero los demás guardaron una compostura, fueron más moderados, por así decirlo. Si bien es cierto, expandieron la Kabbalah a un público netamente judío, los otros también lo hacían, pero también incorporaban que aquella persona que quería o estuviera interesada en el estudio de la Kabbalah podía hacerlo, pero tenía que cumplir ciertos requisitos. Bien, y entre esos cabalistas de corte fuerte, me refiero, los más conocidos, perdónenme, me voy a acomodar porque esta parte es buena. Asriel de Gerona ocupa el primer lugar. Y ya a ustedes o los que han leído algunos textos de historia de Kabbalah van a hacerles muy conocido el nombre Nachmanides, por ejemplo, o Asriel de Gerona, ¿ya? Pero fueron 4 de ese grupo de expansión de la Kabbalah que fueron, pero yo les digo, algo que no se había visto anteriormente. O sea, fueron muy meticulosos, fueron muy programados, fueron personas que le dieron a la Kabbalah un toque, ¿cierto? Yo diría, disculpen la expresión, casi evangelista,
Bien, primero vamos a hablar y estudiar, continuando toda esta serie en esta clase 15, al primero de ellos, los cabalistas de la escuela de Gerona, Asriel de Gerona. ¿Quién fue? Aparece como uno de los fundadores del Círculo de Gerona, rompió el carácter estrictamente secreto de la Kabbalah y comenzaron abriendo y propagando la enseñanza cabalística hacia el desarrollo, ahí me equivoqué, hacia el desarrollo más extensamente. Las ideas de Rabí Isaac el Ciego, o sea, extendieron la Kabbalah más allá de las ideas de Rabí Isaac el Ciego, reformulando y añadiendo los nuevos elementos. Ahí tengo que corregir, voy a corregir eso en el PDF para que ustedes lo tengan allí. Está mal redactado ahí, pero a lo que quiero referirme, por si no se entendió, es que Asriel de Gerona lo que hace es desarrollar la Kabbalah más extensamente de acuerdo a las ideas de Rabí Isaac el Ciego. Hablamos de él en la clase 14. Bien, por ejemplo, Rabí Isaac el Ciego hablaba y extendía la Kabbalah desde un punto de vista, y vino a Asriel de Gerona siguiendo la misma línea, pero la expandió mucho más que su maestro. Bien, y lo que él hacía era algo que tiene que ver con la plegaria. Se especializó en el aspecto de la plegaria. Bien, Asriel de Gerona, por primera vez se conoce el término del Ein Sof, aludiendo a un área divina totalmente separada de toda la realidad. Fue el primer cabalista que dedicó una obra completa a la mística de la oración y de manera diferente. A ver, hay algunos que se explican de dónde salió el famoso término Ein Sof. Dentro de los estudiantes que estudiamos la Kabbalah, cuando hablamos del Ein Sof estamos hablando del infinito, ¿sí? Nosotros definimos a Dios, el Creador, ¿cierto?, como una forma de Dios. Me refiero, Dios se revela de una forma que nosotros le llamamos Dios, pero Dios es también el Creador. Entonces tomamos la forma de Creador. Dios mismo es la forma de Padre, entonces Dios es Padre, ¿sí? Dios es Rey, tomamos la forma de Rey. Dios es el que da la sanidad, entonces Dios es sanador. Pero más allá de toda la forma, más allá de toda la denominación de Dios o los títulos que le podemos dar a Dios, en la Kabbalah se estudiaba que Dios era mucho más allá de los títulos, de los atributos, más allá de las cualidades. Bien, esto es muy importante saberlo, porque hoy día la religión, y digo hoy día, la religión lamentablemente ha encapsulado el concepto de Dios. O sea, dicen, por ejemplo, el cristiano tiene a Dios de una forma, el judío a Dios de otra forma, el musulmán a Dios de otra forma. Significa que cada religión ha tomado una parte de Dios, como queriendo decir que Dios como que se asoció con esa religión, o digámoslo así, se casó con esa religión. Cosa que la mística no es así. Esto es muy importante saberlo, amigos, porque hoy día, para comprender la espiritualidad, para comprender la mística y para comprender la Kabbalah, yo tengo que ir más allá de lo que las religiones han dicho de Dios. ¿Me explico? Para el cristiano, o para el cristiano evangélico, católico, o adventista, solo Jesús, o cualquier denominación protestante o luterana, que ahí dentro del cristianismo, ¿cierto?, hay muchas ramas. Cada rama tiene una figura de Dios. Para algunos es juez, creador, pero más juez. Para otros es más padre. Para otros es más juez. Como que siempre lo han catalogado ahí. O sea, Dios es como la forma de la religión para algunos. Por tanto, el judaísmo ha mostrado a un Dios creador, ¿cierto?, que es el creador,
que nadie lo ha visto, que Él se revela y que esta es la forma de Dios. Viene la Kabbalah, viene la mística, a decir que Dios, el Creador, todo lo que nosotros hemos conocido de Él es un aspecto de Él. Pero la Kabbalah intenta llegar más arriba de los conceptos de Dios. Y esto es algo que es muy difícil de asumir o de aprender, no de aprender, de aprender, de aprehensión, de unión. Y es que yo tengo que ver a Dios más allá de lo que yo veo que Él dice. Porque Él dice, mira, yo soy creador. Y alguien dice, Dios es creador solamente. No, yo soy más que creador. Soy el mega creador. Entonces la religión dice, ahora Dios es mega creador. Super, hiper, mega creador. Entonces seguimos escalando. O sea, ¿cuándo llegamos al infinito? Es difícil explicar qué es o quién es Dios. Pero la Kabbalah dice, no nos preocupamos en saber realmente quién es el creador, sino que lo vamos buscando de acuerdo a cómo Él se va revelando. Así plantea el místico y también plantea el cabalista. No nos preocupamos en que si Dios se revela o no se revela, nosotros vamos a ir en busca de sus revelaciones continuas y que la religión se quedó ahí diciendo, mira, para la religión, Dios es Padre y Creador y juez. Para otro es solamente juez, para otro es solamente Padre. Entonces la religión quedó atrapada en su concepto, en su definición de Dios y no avanza más. ¿Por qué? Porque si yo te dijera que el Creador es más que creador, lo primero que se te viene a la mente es, ¿qué significa eso? Mira, yo siempre grafico esto y se lo digo a los hermanos. Por ejemplo, para un religioso, decir Dios es mi creador, y yo le digo, ¿y los extraterrestres? No, es que Dios no hizo a los extraterrestres. Pero yo le digo, pero si Él es el creador. Sí, pero es el creador de los humanos. Creador del cielo, de la tierra, ángeles, demonios, seres humanos. Él el creador. Ángeles, querubines, arcángeles, ángeles, seres humanos, hombre, mujer, sol, luna, creación y la tierra, creador. Y viene el cabalista y dice, ya, para ti es creador, pero si es creador, ¿por qué no puede crear extraterrestres? No, es que los extraterrestres son ángeles. Pero ¿y si él hubiese creado o ha creado? ¿Cuántos planetas dijiste que hay? No, hay 9 planetas o 10 planetas. Bueno, hay humanos que son de Mercurio, humanos que son de Venus, humanos que son de la Tierra, humanos que son de Marte, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno y de Plutón. Y dice, no. La persona que tiene el concepto de Dios creador, religioso, dice, no. Eso no existe porque si hubiese existido eso, ya lo hubiese escrito en la Biblia. Y viene el cabalista y dice, sí, está escrito en la Biblia, lo que pasa es que tú lo lees en español o en hebreo así simple. La Kabbalah viene a revelar formas de cómo poder introducirse en el texto de la Torá, de la Biblia, en hebreo, y cómo te lo podemos demostrar con técnicas, que es sacando letras, poniendo letras, cambiándolas de orden, y empieza a multiplicarse, a cambiar esta letra por aquí, por allá, y te vas dando cuenta de que hay otra lectura dentro de la misma lectura. Por lo tanto, la definición de creador para la religión es totalmente distinta a la definición de creador que tiene el místico y el cabalista y el esoterista bíblico.
Por eso que al término infinito, llamarle a Dios el infinito, llamarle a Dios el Ein Sof, estamos hablando de algo del Creador que todavía no es revelado o que se está revelando de forma paulatina. Me explico. Dios se muestra de a poco. Dios se muestra a través de revelación. Se mostró con un nombre, pero Él tiene muchos nombres. Entonces ahora nosotros tenemos a un super creador que es más que tu creador. ¿Por qué? Porque mi creador no se limita a lo que tú crees que es Él. O sea, si para ti solamente existen los humanos, los ángeles y los demonios, y los querubines y los arcángeles, nosotros te decimos prácticamente que el creador tiene otros sistemas solares, y tiene millones de sistemas solares, y Él tiene a otras criaturas, y alguien dice, oye, pero eso hubiese estado en la Biblia. Lo que pasa es que está en la Biblia, pero está tu Biblia, lamentablemente, no está completamente desde el hebreo, y que esta Biblia es tu Biblia para tu religión. Pero dentro de la Kabbalah se estudia el texto de la Torá para descubrir que hay otras conexiones y que no es solamente decir que el creador es algo pequeño. Me dice, escandalízalo, hermano, se escandaliza la gente. Dice, no, pero no. La negación, si eso es lo más básico de los seres humanos, la negación. No, ¿por qué? Porque tiene una estructura mental que cualquier cosa diferente inmediatamente lo pone en alerta y lo rechaza, ¿sí? Lo que nosotros queremos compartir es que los cabalistas vinieron a decirte y a enseñar que el creador es infinito, que él el día de mañana se puede revelar de otra manera, y él se puede revelar de miles de formas, de miles de maneras. Entonces nosotros, cuando les pido disculpas por el ruido ambiente, ¿ya? Entonces la Kabbalah viene a plantear, y esto es lo que vino en Gerona a provocar una revolución y a decir que el creador es mucho más grande de lo que ustedes creen que es. Y por eso que dice que se conoce por primera vez en Gerona el término Ein Sof, que hoy día se ocupa, hermanos, y yo he escuchado a varias gente, el Ein Sof. Sí, pero, a ver, ten más respeto en decir qué significa eso, Ein Sof, el infinito, el creador infinito. El creador con el pueblo de Israel se rebeló de una manera, pero él les dio la puerta a que lo siguieran buscando. O sea, le dice a Israel, búscame y yo te voy a seguir revelando quién soy. Los cabalistas han estado, y de hecho desde esa época, empezaron a buscar de Dios muchas maneras de conocerle. ¿Hay algún texto que avale eso? Muchos. Principalmente el yo soy el que soy. Cuando la gente dice, no, es que aquí dice yo soy el que soy. No, en hebreo dice Ejie Asher Ejie. Eso dice en hebreo. Y eso es seré el que seré. Nunca dijo yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Significa que Moisés sabía que el Eterno, el Creador, es infinito. Y le pregunta, Creador, ¿con qué nombre te vas a revelar al pueblo? Dime un nombre, porque el pueblo, cuando a mí me pregunte, yo le voy a decir, el Creador me envió. Y todos van a saber eso, porque todos saben que el Creador es el Creador. Pero ahora, para sacar a los hijos de Israel, tú te vas a revelar de otra manera. Entonces, para revelarte de otra manera, tú tienes que tener un nombre que te haga revelarte de otra manera. Y el Eterno le dijo así, Ejie Asher Ejie. Seré el que seré. Va a depender de cómo el pueblo te reciba a ti y mi mensaje, que yo me voy a manifestar con ellos. Si para ellos yo soy su padre, me manifestaré con atributos de padre. Si para ellos yo soy su libertador, me voy a manifestar como libertador. Si yo me voy a manifestar, o sea, si ellos dicen que yo soy el Altísimo, el Omnipotente, me voy a revelar como el Elión, pero va a depender del pueblo.
Eso significa que el creador es multiforme. El creador tiene facetas que yo ni siquiera conozco con mi mente racional. Y es por eso que Asriel de Gerona, este gran cabalista de la escuela de Gerona, viene a decir que el creador es el Ein Sof, que es un área que está totalmente separada de toda la realidad. O sea, más allá de lo que plantea, más allá de lo que es el creador, bendito sea por siempre, viene a decir, yo soy más de lo que tú crees. Por eso que Asriel de Gerona fue el primer cabalista que dedicó una hora completa a la mística de la oración de manera diferente, porque siguiendo la enseñanza de su maestro Rabí Isaac el Ciego, que fueron las columnas principales de la Cabalá de Provenza, ahora en Gerona, Asriel de Gerona sigue la misma continuidad, pero, a diferencia de su maestro, quiso ir más minucioso a que si yo tengo un concepto de Dios, lamentablemente me voy a limitar a ese concepto de Dios. Por lo tanto, mis oraciones también se van a ver limitadas, porque si yo tengo a Dios como juez, simplemente me voy a limitar mis oraciones solamente basado en que me ayude a salir de un juicio, que castigue a los malos, que me perdone porque me castigó. Y viene Asriel de Gerona a decir, mira, si tú tienes, ¿cierto?, tus oraciones enfocadas a Dios como juez, también tendrías que estudiar, o yo te voy a enseñar a que si tú ves a Dios, el Creador, como un papá, hay oraciones que se deben hacer como que tú fueras un hijo, una petición, una conversación. Si tú quieres ver a Dios como un amigo, entonces tu forma de orar tiene que ser diferente. Y esto, hermano, es algo que lamentablemente cuando estuvimos en la religión llegábamos con esta idea de decirle, mira, que hay formas de orar y hay formas que a veces yo le estoy pidiendo a Dios como papá, pero me estoy comportando como que yo fuera un siervo. Y hay oraciones que yo hago como si fuera un siervo cuando es el momento de decirle al Creador que Él es mi papá y yo con mi papá tengo un trato distinto. Y Dios quiere manifestarse como papá, pero tú tienes que estar dispuesto como hijo, no como un siervo. Entonces, la gente confunde, y yo te digo, la religión se confunde, a que Dios siempre es la misma persona. Me refiero, Dios es eterno, inmutable. Él nunca va a cambiar en su forma inmutable, pero cuando Él se revela de una forma, pero Dios quiere que yo vea en Él las muchas revelaciones de Él. No sé si logro entender que esto es heavy. Por eso que estamos hablando solamente de la introducción a la historia de la Kabbalah. No estamos hablando de la Kabbalah. Si alguien de nuestros amigos quiere iniciarse en el estudio de la Kabbalah teórica, nos puede escribir a el correo que aparece en la descripción del video. Tiene un costo. Obviamente, si quiere saberlo, nos puede escribir si realmente está interesado. Bien. Estas son clases gratuitas que estamos compartiendo con la mayoría de los hermanos para que puedan introducirse en el estudio. Bien. Pero primero hay que saber la historia, y esto no te lo cuentan en cualquier lado. Bien. Entonces, nosotros tenemos que saber que viene Asriel de Gerona. Él no viene, a ver, atención, él no viene a revelar así como algo nuevo. No, no. Él le vino a dar interpretaciones más profundas de esto que ya se enseñaba. Bien. Entonces, una de las cosas que escribió Asriel de Gerona fue un libro de Kabbalah llamado el Sha'ar HaSoel, que se conoce como el pórtico del interrogador. ¿En qué consiste? Consiste en que Asriel de Gerona estudió la Kabbalah y que el Creador, bendito sea, del infinito, el eterno, el Creador, el infinito, se manifestó en 10 formas o en 10 dimensiones. Esto se conoce como las Sefirot. Keter, Jogma, Binah, Geset, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut. En 10. Bueno, hay una 11, pero no se cuenta como dentro de la Sefirot misma.
Y en estas 10 manifestaciones, el creador se manifiesta o se revela con 10 atributos captables a la mente. Captable a la mente. Entonces, el Sha'ar HaSoel, que es un libro de Kabbalah, que hoy día hay muchos que andan en busca de él, ¿en qué consiste? En que es un libro para principiantes. Es un libro para estudiantes principiantes, que está en forma de pregunta y respuesta. ¿Sí? Que eso lo podremos hablar más adelante, ¿ya? Yo creo que en la clase 16, 17, ahí vamos a seguir hablando de este cabalista, vamos a hablar de todos los que se pueda, pero principalmente Azriel de Gerona cumple una función muy específica y que muchos llegaron a conocer la Kabbalah por este libro de Kabbalah que se llama el Sha'ar HaSoel, el pórtico del interrogador. También escribió el Perush Haggadot, que es una selección de historias del Talmud donde le da nuevas interpretaciones místicas y esotéricas de alto nivel. O sea, estamos hablando que fue un hombre muy, muy fuerte y que todavía no hemos visto nada de él, pero que la idea es que en esta clase nosotros sepamos que ya la idea del Ein Sof, del infinito, del Dios creador, es mucho más allá de lo que la misma religión en esa época apuntaba. Bien, así que amigos, ¿qué te puedo decir? Espero que estés interesado en el material que se está compartiendo y que puedas ver esta clase y ver las anteriores para poder tener todo una historia completa de la Kabbalah y no agarrar cualquier cosa que diga Kabbalah, sino que tú también tienes que estudiar su historia y su desarrollo, que queremos hacerlo en esta escuela de misticismo hebreo. Así que te invito a que puedas ver las redes sociales que están en la descripción del video, y si tú quieres aportar económicamente para seguir ayudándonos a la difusión de estas enseñanzas, son bienvenidos tus aportes económicos. ¿Ya? Un beso, un abrazo para todos.